Buenas noches, en esta ocasión quiero mostrarles qué son los arreglos o vectores en programación. Primero les voy a pedir dos ejercicios. Uno que diga leer 5 nombres y mostrarlos por pantalla. Y el segundo ejercicio es leer 20 nombres y mostrarlos por pantalla. Bueno, el primero vamos a hacerlo más cortito, de 3 nombres nomás. Leer 3 nombres y mostrarlos por pantalla. ¿Cómo sería? Tendría que definir CAD1, CAD2, CAD3 como cadena. Después le tendría que decir escribir, sin saltar. Ingrese un nombre. Ingrese primer nombre. Y tendría que decir leer CAD1. Si quieren ponemos nombre. NOM1, NOM2 y NOM3. NOM1, NOM2 y NOM3. Entonces diría leer NOM1, después haría lo mismo. Le diría ingrese segundo nombre. Segundo nombre y le diría NOM2. Y después le diría ingrese tercer nombre y le diría NOM3. Ahí termina. Entonces ejecuto y le diría Ana. Ah, no, esperen, no lo mostramos. Hasta acá leímos 3 nombres. Después de leer los 3 nombres me dice mostrarlos por pantalla. Así que le tendría que decir escribir primer nombre y le concateno nom1. Y así lo tendría que hacer 3 veces, ¿verdad? Nom2 y nom3. Y tercer nombre. Bueno, ejecuto a ver cómo funciona. Ingreso un nombre Ana, Luis y Zoe. Primer nombre Ana, segundo Luis, tercero Zoe, sencillo. Ahora si me dicen leer 20 nombres y mostrarlos por pantalla, tengo que definir 20 variables, leer 20 veces y mostrar 20 veces. Y si me dice leer 200 nombres, tengo que definir 200 variables, leer 200 nombres y escribir 200 nombres. No, hay una forma más cómoda de hacer esto. Entonces, el segundo ejercicio sería así, no utilizaría todas estas variables, utilizaría algo que se llama vectores o arreglos. Los vectores o arreglos es lo siguiente. Cuando hablamos de una variable, es una posición en memoria donde yo guardo cosas. Esta variable, por ejemplo, se llama nom1 y yo en su interior le guardo
le almaceno un Ana, por ejemplo. Entonces, en la variable nom1 guardé Ana. Y así, en la variable nom2 guardé Luis. Y voy teniendo varias variables en memoria que tienen un nombre y tienen un contenido. Pero cuando tengo que guardar 20 nombres o 200 nombres, no voy a crear 200 variables. ¿Sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Para eso están los arreglos. Los arreglos, ¿qué son? Son como si fuera una cajita con muchas posiciones. Entonces yo voy guardando. En la primera posición guardo Ana, después guardo Luis, después guardo Zoe y así voy guardando. Entonces, en la primera posición hubiera guardado Ana, después Luis, después Zoe y así iría guardando todos los nombres. Ana me lo va a guardar en la posición 0. Luis me lo va a guardar en la posición 1, Zoe en la posición 2 y así hasta llegar a la posición 20. Entonces no necesito definir 20 variables, leer 20 veces. ¿Por qué no necesito hacer todo eso? Porque como todas las posiciones están numeradas de mi arreglo, yo puedo utilizar un para ir leyendo desde, en realidad si me piden 20 nombres, la última no va a ser 20, va a ser la posición 19, porque desde 0 a 19 hay 20 posiciones. Bueno, entonces le voy a decir, con un para, le voy a decir, lee desde 0 hasta 19 y anda guardando en el arreglo los nombres y después mostrarlos. Entonces, ¿qué digo? Lo mismo. Recorrer este arreglo y mostrarlo. Se los voy a mostrar cómo quedaría. Borro este dibujito y empezamos. Sería así. Para definir un arreglo, en PCIN lo definiría así. Diría dimensión. Nombres, en plural, nombres de 20 de longitud. Le digo, de 20 de longitud. Mi variable va a tener 20 de longitud. Dimensión. Ahí está. Crea un arreglo de 20 de longitud que se llame nombres. Y ahora le digo, para i. Defino la variable i. Primero. Definir i como entero. Ese i lo voy a utilizar para que se vayan moviendo desde la posición 0 a la 20. Entonces le digo, para i, desde 0 hasta 19, hacer. Entonces le digo, escribir por pantalla, escribir sin saltar, ingrese nombre. Lo leo y le digo almacenarlo en nombres en la posición I. Vamos a ver si me deja. Sí, ahí me deja. Cada nombre que leas, vos almacenalo en la posición I. Entonces, ¿cómo me va a quedar? I, la primera vez vale 0. Entonces, el primer nombre que lea me lo va a guardar en la posición 0. Me lo va a guardar acá. Después, I va a incrementar y ahora va a valer 1. Si yo no le escribo paso es porque el paso es 1.
Entonces me va a ir incrementando de a uno, me va a leer por pantalla y me lo va a ir guardando en el arreglo lo que escribió el usuario y así hasta la posición 20. Hasta que la posición, no, la 19 dijimos, deja de leer valores y me quedó el arreglo cargado. Después me dice mostrarlo y bueno, para mostrarlo hago exactamente lo mismo. En un para desde 0 hasta 19 le digo mostrame lo que hay escrito en el arreglo nombres en la posición I. Entonces la primera vez I va a valer 0 y me va a mostrar lo que cargó el usuario en la posición 0. Después me va a mostrar lo que escribió acá, después acá y termina. Entonces bueno, vamos a ver cómo sería. Entonces acá me cargó los 20 nombres. Ahora los quiero mostrar por pantalla. Bueno, entonces hago de nuevo un para. Utilizo la misma variable I. Para I desde 0 hasta 19. Dije que si no pongo con paso 1 a hacer, si el paso es 1, podría no poner todo esto, que es lo que hice arriba. Directamente decirle, para ir desde 1 hasta 19, hacer. Y está bien escrito. Y ahora que le digo, escribir por pantalla, escribir por pantalla, nombres en la posición I. Mostrame qué tenés almacenado en la posición I. Vamos a probarlo. Error en nombres. A ver qué puse. Estaría bien, a ver.